Tenemos que salirnos de esa casilla de que el contador simplemente lleva las cuentas. No, el contador público nace de la necesidad de hacer control del Estado dentro de las organizaciones. Por eso el contador público es una profesión de riesgo social, porque está llamada a cuidar la confianza pública. Le dice a la sociedad, le dice a los entes de control, le dice al empresario, al accionista, al inversionista, que lo que está haciendo en la organización, en la empresa, está bien hecho. Nosotros tenemos que entender que el contador público sí está evolucionando. Ya inclusive la contaduría pública está en la obligación de presentar informes de sostenibilidad. Son informes no contables, no financieros, pero que tienen que ver con el impacto que tienen las empresas respecto al medio ambiente. Y la invitación es totalmente para que hagan parte de ese programa de contaduría pública de la Universidad Bolívar de Cúcuta. Es una carrera con mucho futuro. Es una carrera que tiene diferentes enfoques, desde la investigación, desde la extensión, desde la parte de las aulas de clase. Los profesores que tienen mucha experiencia harán de usted un egresado que impacte, que esté a las necesidades del mundo actual, un mundo que necesita profesionales de reto. Encantado de saludarles nuevamente. Bienvenidos a Podcast Unisimón. Hoy en Lo Dice un Experto. Y precisamente en el día de hoy queremos hablar acerca de la contaduría pública, riesgos que pueden afectar a la sociedad en general. Y para eso tenemos en el día de hoy a nuestro experto, el doctor Luis Suárez Espitia. Doctor Luis, encantado de tenerlo hoy en Lo Dice un Experto. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchas gracias a toda la audiencia que nos ve en este momento. La verdad, muy agradecido y complaciente de este espacio. Bueno, el profesor Luis Suárez es contador público, profesor del programa de Contaduría Pública de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, coordinador del semillero de investigación FIRB-SICOP. Cuenta con una trayectoria destacada en la formación de contadores públicos críticos frente al contexto económico, ético y social. Ha liderado investigaciones sobre la responsabilidad del contador en escenarios de riesgo y transformación social. Igualmente, es miembro del Colegio Colombiano de Contadores Públicos. Tenemos precisamente en el día de hoy un alto perfil. Vamos a hablar acerca de esta profesión y al final pues les estaremos dando una noticia muy especial para que nos acompañen. Les recomiendo inscribirse a nuestro podcast Lo Dice un Experto de la Universidad Simón Bolívar. Igualmente lo invitamos a que den like y participen también en nuestro chat. Bueno, profesor Luis, evidentemente el concepto que teníamos de contador anterior, digamos, ha venido evolucionando y hoy tenemos un nuevo contador para una sociedad moderna. Y precisamente, ¿qué significa en el contexto de la contaduría pública que el contador o la contaduría sea una profesión de riesgo? Sí, específicamente es de riesgo social. Riesgo Está social. fundamentada efectivamente en su artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, cuando nos dice que en Colombia hay libertad de profesión y oficio, y solamente en aquellas carreras o profesiones que impliquen un riesgo social, el Estado va a ejercer un control directo de la profesión específica. Y en este caso, la contaduría pública es reconocida por diferentes sentencias de la Corte Constitucional como una profesión de riesgo social. ¿Por qué? Porque implica un mayor compromiso con la sociedad, con la comunidad, con el Estado, con el empresariado, obviamente con los diferentes actores que se vinculan al ejercicio profesional del contador público. Acordémonos que el riesgo social se da cuando existe un desequilibrio en las relaciones entre el ciudadano y el Estado. El contador público tiene algo muy fundamental y se llama la fe pública, ingeniero. La fe pública nos la dieron como un mandato institucional, un mandato de ley. ¿Y dónde está eso? En la Ley 43 de 1990. Ley 43 de 1990, que es la ley del ejercicio profesional del contador público colombiano. Es decir, que cada vez que un contador estampa su firma para precisamente avalar algún documento relacionado con las cuentas de una empresa, de una persona, tiene un riesgo social. Correcto, porque estamos construyendo la famosa confianza pública. La confianza pública necesariamente es aquellas actuaciones que realiza el contador público donde le dice a la sociedad, le dice a los entes de control, le dice al empresario, al accionista, al inversionista,
que lo que está haciendo en la organización, en la empresa, está bien hecho. Y queremos decir que la contaduría pública ha venido evolucionando, porque a pesar de que es una profesión relativamente nueva en el contexto colombiano, es una profesión que ha venido evolucionando en los últimos años. Ya dejamos de ser tan técnicos. Tenemos que salirnos de esa casilla de que el contador simplemente lleva las cuentas. No, el contador público nace de la necesidad de hacer control del Estado dentro de las organizaciones. Ojo con eso, ingeniero, hacer control del Estado. Y por eso el contador público es una profesión de riesgo social. ¿Por qué? Porque está llamada a cuidar la confianza pública, a construir esa confianza pública mediante ¿qué? La fe pública, que es atestar la firma de un contador público en cualquier documento inherente a la profesión de la contaduría pública en Colombia. Como un notario precisamente en el caso del derecho. Bueno, y entonces tenemos mucha relación precisamente con el control de corrupción, la evasión fiscal, es decir, la manipulación contable. Correcto, y hoy en día es un tema bastante relevante en un país que ha sido bastante agitado en los últimos años en los diferentes escándalos de corrupción. Y es ahí donde el contador público tiene que tener las herramientas claras, tanto a nivel técnico como a nivel legal, de cómo se debe mostrar esa información. Debe tener una competencia global, una competencia que maneje pues, conocimientos de blockchain, que maneje obviamente la capacidad de entender las cifras contables y financieras y fiscales de una organización. Y por ello es importante que el estudiante o que el contador público que está ejerciendo, pues tenga ese nivel de competencia, una competencia global, no solamente local, no simplemente llevar las cuentas, sino entender el contexto macroeconómico, político, económico y social, pues en este caso nuestro, pues en el Estado colombiano, de lo que son las cifras de las organizaciones, pues que como tal, que da fe pública. Vamos a revisar para nuestros oyentes y entonces aquellos que están interesados en la contaduría, pero también aquellos que quieren cursar estudios de contaduría, las personas en general para que conozcan un poco más precisamente en qué consiste esta hermosa profesión contaduría pública. ¿Cuáles son las áreas que conforman, digamos, los saberes de la contaduría? Bueno, hay que iniciar por el básico, como que esa es la esencia, es la columna vertebral en cierta forma, pero yo siempre he dicho y hemos planteado que la contaduría pública hoy en día se tiene que fundamentar en cuatro ejes específicos. Y el primero es la técnica contable. La técnica contable es aquella que le permite al contador público entender la dinámica de la cuenta, qué se debita, qué se acredita, qué llevo como causación, qué llevo como devengo, cómo reflejo eso en los estados financieros. Y obviamente tengo que decir algo muy importante acá en este espacio, y es que la contabilidad en Colombia es un medio de prueba. Es decir, en Colombia está reconocido que la contabilidad como registro histórico se debe elevar, o es reconocida como medio de prueba por quién, por los jueces de la República, por las altas cortes. Y esa importancia de que el contador público conozca cómo se hace el registro contable, cómo se hace esa técnica contable, debe haber saldo. Esa dinámica contable es el primer pilar pues, necesario en la formación de un contador público. Después está seguido, obviamente, del análisis financiero de la información contable, porque la información contable es el génesis de todos los sistemas de información en el país. O sea, ¿cómo conozco yo el comportamiento de una empresa? Lo conozco a partir de la información contable, que es el registro histórico de esa transacción. Así de sencillo. Y eso lo llevo a ese otro pilar, que es el análisis financiero. Hoy en día tenemos que manejar lo que se llama finanzas corporativas, finanzas personales, cómo es esa contabilidad de coberturas, de cómo es el mercado de capitales, lo que tiene que ver con las bolsas de valores, cómo es el mercado cambiario. Bueno, eso hace parte de ese pilar de las finanzas. Y hay un pilar también muy fundamental que es el pilar del control. El control como aquella obligación que tiene el contador público de mostrarle con seguridad al Estado, a la organización, al inversionista, al trabajador, la información debe estar controlada. Ahí nace obviamente lo que es control interna, auditoría externa, revisoría fiscal. Podríamos hablar horas y horas de ese tema del control. Pero bueno, ese es nuestro tercer pilar fundamental. Y hay un cuarto que es muy intrínseco, muy propio de la contaduría pública y que ha sido obviamente discutido por otras profesiones, que es el manejo de los tributos, específicamente los impuestos. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué la contaduría pública habla de impuestos? Pues primero que todo porque los impuestos, las bases gravables, nacen de la contabilidad. Oiga, escuchen esto, la contabilidad
es la base para construir la base gravable de los impuestos. Es decir, un Estado grava a un ciudadano o a una empresa X de acuerdo a qué, a lo que tiene la contabilidad, así de sencillo. Y por eso los tributos hacen parte de ese cuarto eje de formación del contador público, necesario hoy en día para entender justamente la dinámica de la política tributaria, la política fiscal, de los impuestos que nos manejan obviamente en esta sociedad. 4 áreas entonces: técnica contable, financiera, el control y finalmente los impuestos. Ajá. O sea, es decir, que tenemos un programa de contaduría, pero que tiene un gran campo de acción y además, que es lo más importante, que precisamente eso permite que el estudiante, que el egresado tenga más oportunidades laborales, que es lo que están buscando precisamente los muchachos que están queriendo formarse precisamente cuando están saliendo de sus colegios, pero también hay muchos técnicos que se han formado en el SENA y que evidentemente les va a permitir profesionalizarse, venir a nuestra institución y también complementar sus estudios. Bueno, en ese orden de idea, el contador del siglo XXI es un contador nuevo, un contador moderno, con unas dinámicas. ¿Cómo mirar precisamente la formación desde el punto de vista ético en el profesional de la contaduría? Bueno, partamos de algo muy claro y muy concreto. La contaduría pública tiene un código de ética propio de su carrera por ser una profesión de riesgo social. Nuestro código de ética está en la Ley 43 de 1990, pero también está en el código del IFAT, que es un código de ética internacional. Y hay que también precisar que hoy en día el contador público colombiano ya está inmerso en lo que son las normas internacionales de información financiera que fueron traídas en Colombia con la ley 1314 del año 2009, que es la ley de convergencia norma internacional, tanto de aseguramiento de la información como de la revelación de la información contable a norma internacional. Es decir, nosotros tenemos que entender que el contador público sí está evolucionando. Y hoy en día tenemos que preparar contadores públicos que entiendan la norma internacional de la información financiera, que entiendan la norma ética, pues porque es necesario que el contador público tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo, tiene que ser obviamente muy íntegro para recoger esto de lo que es la ética profesional. No nos olvidemos, no perdamos de vista que el contador público da fe pública y crea confianza pública, y que más que la confianza pública se construye justamente es con la aplicación ética de su proceso de la consecución de la información contable, financiera, tributaria, que es la que presentan las empresas, las organizaciones, ¿para quién? Para sus inversionistas, para la sociedad, para el Estado. Así de sencillo. Y nosotros desde acá, desde el programa, venimos trabajándole justamente a ese tema ético. Y hay un tema nuevo. ¿Y cuál es el tema nuevo? La sostenibilidad. Acordémonos que ya inclusive la contaduría pública está en la obligación de presentar informes de sostenibilidad. Son informes no contables, no financieros, pero que tienen que ver con el impacto que tienen las empresas respecto al medio ambiente. Ese impacto que tiene obviamente con la sociedad, de la huella de carbono. Y eso hace parte justamente de la construcción de los informes, y eso es lo que hoy en día nosotros como ética pues también tenemos que manejar, no solamente como un tema, un resultado de la responsabilidad social empresarial, como un lobby publicitario, sino que realmente sea palpable la realidad de la empresa. La sostenibilidad, que debe ser transversal precisamente a todos los procesos empresariales. Miremos un poco el tema de impuestos, que tal vez es uno de los temas más sensibles de la contaduría. Y muchos piensan que hablar con un contador o contratar con un contador para que revise no necesariamente tiene que conducir, a pesar de que se debe pagar menos impuestos tratando de eludir la norma. Muchas veces, precisamente, una buena asesoría del contador puede llevar a que dentro de la norma, dentro de la ley, se pueda lograr el pago de menores impuestos. Hablamos un poco de eso. Sí, exacto. Hay que entender que en el ejercicio profesional de la contaduría pública se cree caer en el error de que el contador público es un mago, ¿no? El contador público es un agente muy imparcial en la dinámica de los impuestos. Y aquí hay que entender que el contador público tiene una gran responsabilidad. La responsabilidad no es evadir el impuesto, ni tampoco hacer evasión, ni tampoco hacer ilusión, pero sí entender que existen en la norma ciertos beneficios que el empresariado, que la gente del común y corriente debe conocer. Y cuando acude a un contador público con todas las capacidades profesionales, técnicas idóneas, pues lo puede llevar a generar una planeación tributaria. Ahí hacemos planeación tributaria.
y que Ese término me gusta, planeación tributaria. sí, porque estamos obviamente bajo el contexto de la prospectiva y obviamente nos estamos preparando para ese impacto fiscal y es cuando el contador público le debe ofrecer no simplemente como elaborar la declaración del impuesto, sino planificar su sistema tributario. Ven, usted como contador público, ¿qué me sugiere? ¿Qué me puede orientar para yo bajar obviamente mi carga impositiva? Podemos decir, vamos a ver los beneficios tributarios que hay, por ejemplo, en una renta específica. Vamos a utilizar, por ejemplo, eh, una, una renta exenta que esté estipulada en el estatuto tributario. Vamos a, por ejemplo, a generar inversiones en diferentes tipos de actividades económicas que también tienen menor impuesto. Eso es lo que debe hacer el contador público. No evadir el impuesto, porque la idea no es que el contador público se preste pues actuaciones que son de corrupción, de esconder la base gravable, sino que mostrando la realidad económica de la empresa también obviamente se genere pues un beneficio tanto para el Estado como para el empresario y para la comunidad. Así es. Háblenos un poco del contador público del siglo XXI inmerso dentro de una sociedad planetaria. Bueno, es claro que estamos en un mundo totalmente globalizado, eso sí es claro, y la contaduría pública tiene que verse no solamente en Colombia, sino como se aplica en otros países desarrollados y no desarrollados. Y en un contexto global, pues el contador público tiene que tener la capacidad del dominio de una segunda lengua, específicamente si es, no es obligación, pero debemos decir que el contador público tiene que manejar el inglés. Pues primero que todo, pues porque es una obligación ya en nuestro medio profesional. Segundo, manejar muy bien las tecnologías. Y estamos a puertas, obviamente, de una discusión clara ética, que es el uso de la inteligencia artificial como, como un medio de alternativa, no para que suplante la contaduría pública, sino que sea una herramienta. Y hay que entender que a pesar de que existe IA y hay herramientas que se dan de allí, el contador público tiene que apropiarlas para sí, es decir, para mi ejercicio profesional todos los días, no para que me desplace, sino que junto con la fe pública yo puedo usar obviamente la tecnología. Tengo que saber de mercados de capitales, de geopolítica, que usted no lo crea, de hacienda pública. Hablábamos obviamente extra evento de este espacio de la famosa regla fiscal y el contador público tiene que conocer de eso. ¿Qué es la regla fiscal? ¿Cómo me afecta la política económica de un país? Así es, y evidentemente la inteligencia artificial como una herramienta para la ayuda en la toma de decisiones. Correcto. La IA que está ahí se quedó. Bueno, cuéntenos un poco acerca de la investigación. Usted que ha liderado precisamente el primer semillero de investigación del programa de contaduría pública, ¿cómo está realizando esto con los muchachos, con los jóvenes estudiantes? Bueno, es una experiencia muy bonita, tengo que decirlo, y abre otra perspectiva diferente en la contaduría pública. Lo sacamos de esa casilla, vuelvo y repito, de la técnica contable y lo llevamos a otro nivel. Y lo llevamos a ese nivel que exige justamente este mundo actual, un mundo globalizado. Y necesariamente hay que entender que en este programa pues, de la Universidad Simón Bolívar trabajamos mucho la investigación y hace parte justamente de ese horizonte sociocrítico que nos plantea no solamente la parte técnica, sino la parte propositiva. Bueno, la problemática social está enfocada en diferentes elementos y la contaduría pública es fundamental. Por eso es importante entender qué es contaduría pública. Contaduría pública es de lo público, pero porque obedece a un tema de control del Estado. Y ahí es donde estamos trabajando desde el Semillero de Investigación a que los estudiantes realicen propuestas de la problemática social, que las estudien, las valoremos, las llevemos a otro escenario, a la construcción social de conocimiento, que el contador público se desdoble en la comunidad, que vaya hasta allá, que haga, entre comillas, cultura empresarial, cultura de emprendimiento, cultura tributaria, cultura financiera. Eso lo estamos haciendo desde FERCICOP, desde nuestro programa. Actualmente tenemos dos propuestas de investigación activas en el programa, dos propuestas que se están rankeando a nivel de escenarios como la Red Colsi, por ejemplo. Tenemos prácticamente actores activos del programa de contaduría pública que están participando en investigación. Actualmente tenemos 22 estudiantes del programa que hacen parte del semillero Físico en dos núcleos de investigación. Es decir, el semillero sigue creciendo, sigue siendo activo y de ahí estamos construyendo conocimiento no solamente para la universidad, sino para la sociedad desde allí. Así es. Bueno, vamos a invitar entonces a aquellos estudiantes que están egresados, a estudiantes también que están formándose como técnicos contables,
para que vengan a la universidad. Precisamente vamos a motivarlos para que cursen este programa que tiene tantas oportunidades como estuvimos conversando en este podcast. Sí, la invitación es totalmente para que hagan parte de ese programa de contaduría pública de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, para que se apropien de este conocimiento. Es una carrera con mucho futuro, es una carrera que tiene diferentes enfoques, tiene muchas fases y simplemente decirles que desde la investigación, desde la extensión, desde la parte de las aulas de clase, los profesores que tienen mucha experiencia justamente en cada una de las ramas de la contaduría pública harán de usted un egresado que impacte, un egresado que tenga un valor agregado, un egresado de contaduría pública que esté a las necesidades del mundo actual, un mundo globalizado, un mundo con tecnología, un mundo con información, un mundo que necesita profesionales de reto. Así es, y bueno, y profesionales con muchas oportunidades precisamente en el campo laboral. Lo invitamos también para que ustedes en la descripción del video puedan encontrar mayor información de este programa de contaduría pública. Bueno, hoy con el profesor Luis Suárez Espitia, profesor del programa de contaduría pública de la Universidad Simón Bolívar. Profesor Luis, encantado de haberlo tenido precisamente en podcast Estudio lo dice un experto acá en la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias. Y todos ustedes recuerden darle like, pero también inscribirse, suscribirse a nuestro podcast. Y recuerden, sean buenos ciudadanos.